A ver, deja grabo esto porque si no, por lo menos ya, si tienes dudas ya lo vuelves a revisar, ¿no? Sí. Ay, cerré el WhatsApp. A ver, espérame tantito. Sí, sí. Y no descargue la imagen. Ay. Ay, ahorita no sé por qué WhatsApp anda súper lento. De la... A ver si no se tarda en descargar la otra imagen. Sí, porque el otro enunciado del siguiente ejercicio dice, un móvil se mueve a razón de 10 metros sobre segundo y acelera a un ritmo de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad al cabo de 18 segundos? Este se llama movimiento uniformemente acelerado. Este segundo ejercicio que estamos aquí viendo. En el movimiento uniformemente acelerado, lo que nosotros vamos a tener ahora va a ser una condición inicial, porque me están dando la velocidad inicial. Ok. El 10 metros sobre segundos. Ajá. Bueno, fíjate bien, Andy. Vamos a reducir un poquito esta parte, ¿no? Porque me están diciendo que se acelera a un ritmo de 1.5. Yo sé que la aceleración, así te voy a escribir esta formulita, es el cambio de la velocidad, a partir del tiempo, ¿no? El cambio de la velocidad durante el tiempo. Tú vas a tener aquí una velocidad final, ¿sí? Y Sí. bueno, pues nosotros sabemos que es un cambio o una diferencia. Esa diferencia la puedo expresar como velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Eso es lo que es la aceleración. A mí me dan una velocidad inicial, me dan el tiempo en el cual esto se va a acelerar y me dan esa razón, es decir, me dan la aceleración. Esta digamos que es la formulita básica del movimiento que yo te comenté, que se llama movimiento uniformemente acelerado. Entonces ahí despejamos. De ahí despejamos el valor que nos piden, porque nos piden cuál es su velocidad al cabo de 18 segundos. Si yo despejo la velocidad final, por ejemplo, t pasa multiplicando, entonces es aceleración por tiempo. Y yo tengo velocidad final menos velocidad inicial, entonces velocidad inicial pasa con signo positivo. Y con esta expresión ya puedo calcular la velocidad final. Sí. Sí. Y el tiempo, no, no, nada. Ya. Perdón, no lo vi, sí, 18. Sí, el tiempo pasa multiplicando la aceleración Ujú. y bueno, velocidad inicial aquí está restando, pasa sumando y ya me queda solo la variable velocidad final. Entonces, si yo sustituyo aquí, valga la expresión, los numeritos que me dan, me dicen que la aceleración es de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo son 18 segundos y su velocidad inicial es de 10. Okay. 1.5 por 18 son 5, 4, 8, 1. Son 18, 18 más la mitad, 18 más 9, 18, 27. no, sí. ¿Sí, no? 18 más 9, no. Sí, Ah, porque no, sí. 1 por Sí, 18 son 17. 18. Y punto 5, que es la mitad de 18, pues son 9. Son 18 más 9, son 27. ¿Sí? Sí. 1.5 por 18 son 27. Y 27 más 10 son 37. Y ya.
me quedarían 37 metros sobre segundo. Uy, aquí sí va a ser un problema Yo me acuerdo que el pasado me tardaba Ujú. mucho porque no nos dan chance de sacar la calculadora, entonces Sí, luego sí me ponían unas multiplicaciones súper largas. Y ay, sí, sí, sí. Ay, en el poli sí los dejan. pues no, pero te dan una tabla, por ejemplo, de algunas funciones trigonométricas, no sé, seno de 45 y eso, ¿no? Aunque ni lo necesitas, ¿no? Entonces, Sí, no, y ahorita como va a ser en línea el del IPN, entonces, todavía lo tienen fácil. pues técnicamente sí, pues quién sabe, ya ves. Luego a veces lo fácil lo hacen difícil. Eso sí, eso sí, eso sí. Entonces, Ay, ya quedaré así, Andy. qué cosas. De este ya no tienes dudas de cómo lo No. implementé, ¿no? Yo creo que más bien mi problema con física siempre ha sido el tema de interpretarlos, Mm, porque igual, o sea, tuve muchísimos problemas ya en la prepa, igual cuando llevé física, que te decían, o sea, pues ajá, el simple hecho de interpretar qué es cada cosa o qué hace, cómo funciona el problema, a mí me costaba mucho, porque así ya haciéndolo contigo, pues no ujú, me cuesta tanto, ¿no? Pero ¿por qué me vas explicando? Pero sí, ya. interpretado. Fíjate, Ya quedó. dice el 27. Un cuerpo de 12 kilogramos es acelerado a un ritmo de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que acelera el cuerpo? Entonces, este es muy simple porque esta es segunda ley de Newton. Mm, Acuérdate que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Esta es ujú. segunda ley. Ahora, me dan aquí los datos. Casi siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando explico esto de física, pongo, ¿qué datos me dan? ¿No? Pues me dan la masa y me dan el valor Aceleración. de la aceleración, ¿no? Entonces, dice que la masa es de 12 kilogramos, ¿no? Ahí está. Otro dato que me dan, pues es quién, pues es el valor de la aceleración, que es de 1.8, y esos son metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ujú. Ay, ya no me sale el superíndice. Bueno, segundos al cuadrado. Ok, y pues ya nada más simplemente sustituyo en la fórmula. Ujú. La formulita que nos dan, pues es esta, que es la segunda ley. Entonces, ahora sí que paso segundo, pues ya sé la fórmula, pues sustituyes. Ujú. Mm, mm, Y ya en la sustitución, pues nada más multiplicas 12 por 1.8 y sabrá Dios cuánto es eso. 21.6. 21.6. Sí, Y ya. según yo, ¿no? Sí, sí es. Sí, 20.6. Sí, terminan 6, ¿no? Porque 8 por 2 son 16. Luego, 8 por 1 son 9. Luego más 1 más 2 son 11. Sí, 21.6. Ujú. Y acuérdate que la fuerza, esa se mide en newtons. Entonces, velocidad, metros sobre segundos, Ujú. aceleración, metros sobre segundos cuadrados, fuerza, metros. Si no se me olvida. Ok, ok, ok. Sí, siempre trata de hacer esto, ¿no?
datos, fórmula, sustitución. Digamos que es como que el proceso, ¿no? Sí, más Ya. ordenado, ¿no? Te doy los datos, te doy la fórmula y una sustitución. Entonces, pues sí tienes que saber más o menos qué fórmula aplicar, ¿no? En el caso anterior, pues igual, parto de esta forma general, es del movimiento uniformemente acelerado, despejo la velocidad y pues ya sustituyo. Ujú. Sí. Ok, ese fue del 27. A ver. Ah, mira, este es de conservación del momento. Sí, El que sigue. se me olvidó que tenía clase de francés. Dice, una pelota de 28 kilogramos, no, de 2 kilogramos, se desplaza a la izquierda con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Choca de frente con una pelota de 4 kilogramos que viaja hacia la derecha, es decir, hacia dirección contraria, a 2 metros sobre segundo. Calcular la velocidad final si las dos pelotas quedan pegadas después del choque. Ok. Bueno, hay dos tipos de choques que nosotros podemos tener. Uno se llaman choques elásticos e inelásticos. Ujú. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los choques elásticos e inelásticos? Bueno, a ver, déjatelo. Voy a buscar por aquí, tenía unas figuritas. Mira, este es más o menos el mismo enunciado, ¿no? De lo que es Sí. un choque elástico y un choque inelástico. Entonces, vienen dos objetos, uno choca de frente al otro, uno queda de cierta manera pegado uno frente del otro. Entonces, vamos a tener que si, valga la expresión, uno rebota en dirección contraria de la otra, pues vamos a tener un choque llamado elástico, es decir, que los cuerpos no quedan pegados. Pero, pero si los choques, bueno, si al chocar los cuerpos quedan unidos y se mueven en conjunto, es decir, como si fuera una sola masa, vamos a tener un choque que se llama inelástico. ¿De acuerdo? Ujú. Eso ocurre, miren, por ejemplo, aquí este es el clásico ejemplo de una bala, ¿no? Una bala pega aquí con un péndulo. Entonces, ahí ya necesitamos nosotros, pues, por lo menos conocer qué es lo que va a ocurrir. Estas son dos expresiones para ese tipo de choque inelástico. Esto es lo que se llama la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento al final del choque debe de ser la misma después del choque. Ahora, fíjate bien. Te voy a deducir un poquito cómo va a suceder esto. Este choque, como ya lo mencioné, se trata de un choque de tipo inelástico. ¿Por qué inelástico? Porque ambos van a quedar inelástico. Van a quedar unidos al final. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en un choque inelástico? Bueno, fíjate bien, Andy. Voy a escribir aquí una primera ecuación. La cantidad de movimiento que sería, vamos a ponerlo aquí, la masa de mi primer objeto, masa A, velocidad, con minúscula, ahí está, más la cantidad de movimiento de mi segundo objeto y su velocidad,
esas dos cantidades de movimiento, acuérdate que cuando chocan, las dos masas, ¿cómo van a quedar? Una queda pegada ¿con quién? Con la otra. Con la otra. Ujú. Entonces, las dos masas, ¿qué va a ocurrir? Se suman. ¿Por qué? Porque van a actuar como un solo cuerpo. ¿De Ujú. acuerdo? Sí. No sé si más o menos se entienda la idea. No, sí. Entonces, Sí. las dos masas quedan unidas porque van a actuar como si fuera un solo cuerpo. Por eso es la masa del primer cuerpo más la masa del segundo cuerpo. ¿Y esto va a ser igual a quién? A una velocidad final, pero esa velocidad final, Andy, va a ser ¿de quién? Del cuerpo que queda unido. ¿De acuerdo? Mm, ¿Sí más o menos queda la idea? sí. Sí entendiste el concepto. Este es de choque inelástico. Ujú. Ujú. Ok, ¿qué va a ocurrir aquí, Andy? Fíjate bien. Vamos a observar las direcciones que tienen las velocidades y los cuerpos. Acuérdate, hacia la derecha el signo va a ser positivo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, hacia la derecha este signo es positivo. El objeto que tiene una masa de, ¿cuánto dice? De Dos. 4 kilogramos, ¿no? Es este de acá, que es el más Una grande. pelota de 4. Ajá. Entonces, este tiene una masa de 4 kilogramos. Vamos a ponerlo aquí. Su masa es 4 kilogramos. Lleva una velocidad positiva. ¿De cuánto es su velocidad? De 2. De 2. ¿Y en qué prepa estudiaste? En el CUM, Centro Universitario Mexicano. En el CUM. Sí, es el colmo que no sepa física. Ahí está. Ahora, usted se queda aquí cerca de tu casa, ¿no? El CUM. Sí, Está en está. eje 8, ¿no? No, Eje 8 es el Instituto México, Sí, cierto, sí, sí. secundaria. Y el CUM está en Concepción Basic, ahí cerca de la Narvarte. Igual no está lejos. Sí, sí, cierto. El otro es el Instituto México. Ujú. Ok, entonces, ahora, la velocidad del otro dice que es de 10. ¿De acuerdo, Andy? Sí. Este es para el objeto B, pero su masa es de ¿cuántos? Es de 2, ¿no? 2 kilogramos. Pero la dirección, ¿qué sentido tiene? Espérame tantito. ¿Qué le haces a mis gatos? ¿De acuerdo, Andy? Sí. Fíjate que nos están pidiendo la velocidad final. De esta ecuación que tienes aquí, pues técnicamente este término va a dividir a este producto. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces vamos a poner aquí esta expresión. Y este término, como está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. ¿De acuerdo? Sí.
Ahí está. Entonces, vamos a aplicarlo con todo y signo. Ya tengo los datos, ¿no? Ujú. Entonces, este es 4. A ver, vamos a ver si no me... Si no nos fallan las cuentas. 4 por 2. La masa 2 es de 2. Y este es menos 10. Entre la masa 2, masa A que vale 4, y la masa B que vale 2. ¿Sí? Sí. Ok. Son 4 por 2 son 8. Menos 8. Y son 2 por 10 son 20. 8 menos 20 son menos 13. menos 12. Y 4 más 2 son 6. Ujú. Ahora, menos 12 entre 6. Menos 2 Menos 2 metros. metros Ujú. sobre segundo. ¿De acuerdo, Andy? Fíjate que esto de choque inelástico no lo recordaba. Sí. ¿Y tú no tienes como un formulario? Mm, ay, sí, pero no sé dónde lo tengo. Es que tengo tantos archivos que ya ni sé ni... Pues es que ya tiene mucho que no doy física, entonces, ¿Así no? si no, déjalo busco y ya te lo mando en la semanita, ¿no? Lo bueno es que No, tienes no, tiempo. no, no pasa nada. Nada más para. Entonces, De todas maneras me voy a poner a hacerlos. sí, sí, sí. Pues yo te recomiendo que sí busques así fórmulas. Y Mira, por en eso. base al temario, ve qué fórmulas son. Es lo que les digo a los chavos. Les digo, mira, de álgebra. No, pues me van a preguntar binomio conjugado. Bueno, pongo Bueno. la fórmula del binomio conjugado. Pues ahí está. Ujú, No, pues me van a preguntar identidades. Ah, pues ahí pongo las fórmulas de identidades y ya. Y pues practicando, pues ya vas viendo cuál fórmula es la que tienes que aplicar. ujú. Sí, sí, más que nada es. Entonces, ya me sale que es el valor de menos 2. A ver. ¿Qué significa esto? Que este se mueve hacia la izquierda. De todos modos, aunque el objeto tiene mayor masa, esta bola que está de este lado, a pesar de que tiene mayor masa, el que gana va a ser ¿quién? El que se desplaza a mayor velocidad. ¿Ya Ujú, viste? ujú. Y ya, esa sería ya Ah, esta parte. ok. ¿Dudas de esta parte, no? No, a Pero ver. sí quedó claro el concepto, ¿no? De lo que ocurre en un choque inelástico. Sí, eso lo voy a. Ya lo anoté para repasarlo porque de eso no, ni me acordaba. Ok, bueno, vamos a ver el siguiente. A ver, me están diciendo en el siguiente ejercicio. De un levantador de pesas levanta 800 newtons desde el suelo hasta una altura de 2 metros. Allá poco puede tanto, pues ni que estuviera tan enorme, ¿no? Híjole, al que tiene añísimos que no, ya no he visto es a tu papá. ¿Y de veras cómo está tu papá? Bien, ¿Sí? bien, bien. Ahí Ahí me lo tuvo. saludas. Sí, gracias. Me preguntó y me dijo, ay, ¿a poco? Le dije, sí, me dijo, ah, qué bueno, es muy inteligente. Toda mi familia
Mi mata me ha dicho, es muy inteligente. Aprovechalo. Y yo, sí, sí, pues acá. Pero sí está muy bien. Todo muy bien. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, mi papá sí seguro tiene sus años que no lo ves. Está medio alejado, alejado. Ok, dice, desde el punto de vista de la física, el atleta desarrolló, bueno, fíjate bien, Andy. Ujú. Ejercicio, pues sí, se hizo ejercicio, pero pues, no desde el punto de vista de la física, ¿no? De la ciencia, ¿no? Entonces, pues como que pues esta no va. Una fuerza, pues sí realizó un esfuerzo, pero más que un esfuerzo, pues realizó un trabajo de subir de dónde a dónde. 800 newtons desde el suelo hasta 2 metros. Entonces, Mm, ahí lo que realiza es un trabajo. Potencia no, porque si se hubiera tardado algún tiempo, nos hubieran dicho, pues estuvo durante dos horas, pues ujú. con a esa misma altura, ahí sí desarrolló una potencia, pero pues en esto nada más es el principio del trabajo. Ok. Trabajo es producto, a ver, sí, trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman. Mm, ujú. Esa es esta formulita. Esto es del No. trabajo. Y el trabajo se va a medir en joules. Joules. Se llama así. Joules. Eso es trabajo. F de fuerza. La fuerza se va a medir en newtons. Y la distancia se mide en metros. Estamos- Y bueno, y este producto pues nos va a dar newton por metro, nos va a dar joules. Y los joules también son unidades de energía. Fíjate, nos dice el 30. Al convertir 45 grados centígrados a Kelvin se obtiene. Este está muy sencillo, Andy. Nada más hay que sumarle a 45, 200, ¿qué? 273, ¿no? Que no, como no me supe la medida de Ujú. lo hice. Fíjate, la temperatura, lo voy a poner así, en grados Kelvin, que es K mayúscula, es tu temperatura en grados centígrados Ujú. más 273. Ajá. Digamos que esa es la formulita base. Si te dice que son 45, entonces a 45 le sumas 273. Ujú. Son 5 más 3 son 8. 118. 7 más 3 son 4 más 7 son 11 y son 318, ¿no? Ujú. Y aquí son grados Kelvin. Entonces, siempre 273, ¿verdad? Ujú. Sí, cuando te pidan de centígrados, a Kelvin. Cuando me pidan de centígrados. Ajá. O sea, casi siempre me van a pedir convertir los centígrados a Kelvin. Ujú. Ahora, si fuera de Kelvin a centígrados,
Ujú. En vez de sumarle, le tendrías que, ¿qué? Pues que restar, ¿no? O sea, Bueno, despejamos aquí grados centígrados. Digamos que el caso opuesto ujú. me dan Pero, temperatura en grados Kelvin y yo quiero temperatura en grados centígrados. Tu temperatura en grados centígrados va a ser tu temperatura en grados Kelvin menos, estás despejando, 273. ok. Ujú. Sí, sí. Aquí es de centígrados a Kelvin. Ay, se me tiene que quedar porque si no. Y esta parte es de Kelvin a centígrados. Ahí está. Ok. A ver, vamos con uno siguiente. El 31. Dice, una onda se propaga. O sea que este examen fue de tu curso. Sí, Una onda se propaga con una velocidad v, una frecuencia f y tiene una longitud de onda lambda. ¿Cuál es el valor de la nueva longitud de onda si la frecuencia aumenta al doble y la velocidad permanece constante? Eso tiene que ver con la parte de ondas y propagación de ondas. Bueno, yo sé que va a haber una expresión, Andy, bien sencillita, que me dice que la velocidad de una onda, velocidad, lo voy a poner aquí con mayúsculas, velocidad. Acuérdate que todas las velocidades se miden en metros sobre segundos, kilómetros por hora, o centímetros por segundo, no sé. Fíjate, la velocidad de propagación de una onda es esta letra que se llama lambda, que es longitud de onda, lambda, por la frecuencia. ok. Entonces, vamos a poner que es cada cosa. Entonces, lambda es la longitud de onda. Y F es la frecuencia. Ujú. La frecuencia se va a medir en una unidad que se llama en hertz. Ese es Hz. Y la longitud de onda, Andy, esa se va a medir en metros, kilómetros, milímetros, todas esas unidades, ¿no? Ujú. Entonces, lambda es la longitud de onda y F es la frecuencia. Obviamente que V es la velocidad. Y la velocidad se mide en metros sobre segundo. ¿Sale? Sí. Ahí está esta parte. Dice,
¿Cuál es el valor de la nueva longitud de onda si la frecuencia aumenta al doble? O sea, va a ser 2 veces la frecuencia y su velocidad permanece constante. Entonces, fíjate bien, de esta misma formulita, dice que la frecuencia aumenta al ¿quién? No. Al doble. Entonces, ya no va a ser F, va a ser 2 veces el valor de la frecuencia. ¿De Ajá. acuerdo? Sí. Y me piden cuál es el valor de la nueva longitud de onda si la frecuencia permanece constante. Ok. De esta expresión, fíjate bien, Andy. De esta primerita, vamos a despejar aquí la longitud de onda. Ujú. Esta frecuencia está multiplicando, va a pasar ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, la longitud de onda es igual a la velocidad entre ¿quién? Entre frecuencia. Entre la frecuencia. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué pasa cuando ahora nosotros tenemos 2 veces la frecuencia? Yo despejo lambda. Lo mismo. Este 2F está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo, ¿no? Ujú. Ay, no, este va arriba. Dice que la velocidad es la misma. Esta es para cuando la longitud de onda, vamos a ponerla aquí, con un subíndice. Longitud de onda, vamos a ponerla longitud de onda nueva, o N, ¿no? Ya la despejamos. Es cuando la frecuencia va al doble, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ya la despejé. ¿De acuerdo? Sí. Voy a poner aquí afuera un medio. Y eso va a multiplicar a la velocidad entre la frecuencia. ¿De acuerdo? Ujú. Pero velocidad entre frecuencia, ¿qué es? ¿Qué dice aquí? ¿Longitud de qué? De onda. Longitud de onda. Entonces, esa nueva longitud de onda Ujú. es un medio de la longitud de onda original. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, ¿qué le va a ocurrir a esa nueva longitud de onda? Es un medio de la longitud de onda original. ¿De acuerdo? Sí. Esto es cuando la frecuencia se duplica. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Sí va quedando claro esta parte? Sí. Si no va a decir tu mamá, ya lo confundiste más, amiga. No, no, no. No, no. Sí, sí va quedando. O en el curso se iban muy rápido, me imagino, ¿no? Sí, es que el problema, lo que le digo a mi mamá es que pues le quisieron, o sea, de por sí el chavo súper perdido, Ujú. ¿En en, física? o sea, como que no sabía cómo dar clases, Ah, porque escribía y nos tapaba todo el pizarrón. Y entonces, uh, pues, en lo que escribía, solo él iba viendo y solo él se iba explicando. Entonces, realmente nunca vimos cómo hacía las cosas, ni las explicaba como tal.
Y él echaba la culpa a que no tenía clases suficientes y así, ¿no? Entonces, pues realmente así como que muy, muy específicas las clases no fueron, Ya. pero pues porque no se supo organizar, porque ya después, o sea, yo sé que es diferente ciencias exactas a ciencias sociales, pero la de ciencias sociales pues nos explicó todo a detalle y pues él no. Y el problema de ahorita es que igual él nos da la resolución del examen, pero pues obviamente no nos va a explicar lo que no nos explicó en un mes y medio, ¿verdad? Mm, Pero híjole. pues sí, organización, yo creo que eso le falta. ¿Y en dónde tomaste tu curso? Se llama Cubos, ¿Cooks? Cubos. ¿Ese es el que está por CEU? Hay muchos, no sé si hay uno por CEU. Hay uno aquí en Eje 8, Ujú. en Avenida Popocatépetl. Y no sé en dónde más haya. Hay bastantes, pero sí, o sea, no, yo creo que fue más que nada el maestro, porque igual escuchaba las clases del profesor de al lado y él sí las explicaba bien. Tocó un profesor feo. Bueno, sale pasar. Sí. Fíjate, este problema el 32 es la ley de Ohm. Tiene que Ujú, ver con lo siguiente. Me están pidiendo la intensidad de corriente, es decir, la corriente eléctrica que va a circular por un conductor y ahí me dan 25. Ese simbolito raro que parece como una herradura significa ujú, ohms. Ohms es unidad ujú, de resistencia eléctrica. ¿De acuerdo, Andy? ujú, Y esta palabra, bueno, esta letra I nos va a indicar corriente eléctrica. ujú. Corriente eléctrica. Esta es la ley de Ohm. La famosísima ley de Ohm. El- La corriente eléctrica se mide en amperes. ¿De acuerdo? ujú, Ahí está. Y V es el voltaje ok, o diferencia de potencial, también le llaman. ¿Sí? sí. Voltaje y diferencia de potencial son sinónimos. Entonces, voltaje o diferencia de potencial. Eso se mide en volts. Ujú. Ujú, Ok, ahora fíjate bien. De esta expresión me están pidiendo calcular la corriente eléctrica, es decir, el valor de I. R está multiplicando, pues va a pasar como, pues dividiendo. ujú. ¿A que tu mamá? ¿Por qué no me dijo tu mamá? Si ya sabe que doy cursos de esto. No sé, creo que se acordó hasta el último momento, literalmente. Ahí está. Entonces, esa es corriente eléctrica. Y pues, nada más dividimos 100, que ese es el voltaje que nos están dando de dato, diferencia potencial, Sí. entre 25, y eso pues son 4. 4, acuérdate que la corriente se mide en amperes. Y ya. Ay, bien fácil, no puede ser. Luego eso es lo que más molesta, que sea fácil. Y ya, así quedaría. Ok, ok, ok. Mm. Ay, qué. Entonces me tengo que aprender mejor las fórmulas. Sí, más que nada cómo funciona, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer el 33. Sí, sí, Dice, puedo con ese.
Mándame. Que si quieres ya con este. Ujú. Ya vas a salir ahorita, ¿verdad? Sí, me tengo que bañar rápido Bueno, para irme. fíjate, para este ejercicio, mira, estas dos que están aquí, se dice que están en paralelo. Ujú. Entonces, esas dos están en paralelo. Y van a estar en serie con la de 3 ohms. ¿De acuerdo? Para cuando están estas dos en paralelo, Andy, cuando son dos es muy fácil porque estas resistencias, o sería 1 entre la resistencia, vamos a ponerlo aquí en paralelo. Eso es igual a la suma de los recíprocos, 1 entre R1, que es la de 2, más un octavo. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces aquí el máximo común divisor, pues es el número 8. Ujú. Sí. 8 entre 2 me toca 4. Y 4 por 1 son 5, ¿no? Ujú. Y luego 8 entre 8 es 1, por 1 nos quedan 1. Estos son 6 octavos. 6 octavos son ¿quién? 3 cuartos, ¿no? Ujú. Ahora, eso sería el inverso de la resistencia en paralelo. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Si yo calculo o lo escribo en forma recíproca, pues denominador pasa a ser numerador y numerador pasa a ser denominador. Ujú. Entonces, esto me va a quedar que la resistencia en paralelo son 4 tercios. ¿Cuántas veces cabe 3 en 4? Una. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Y la resistencia total es sumarla a este paralelo, pues esto que está en serie. Entonces es sumarle la resistencia en paralelo más el valor de la resistencia R. Entonces esto es 1.33333 Mm. más 3, nos quedan, ¿sí Cuatro. son 3? Sí. 4.33. ¿Sí viene algo Ujú. así? No. 4.6. 4.6. Mm, A ver si pues también la cuenta. Sí, ¿verdad? no, pero. 8, 2, 4 por 1 son 4. Ah, aquí es que es 4. Ah, sí. ¿Por qué le puse 5? Ay, quién sabe. Son 5 octavos. Entonces son 5 octavos, 5 entre 8. Entonces Ya. son 8 y 5. ¿Cuántas veces cabe 5 en 8? Cabe una y me quedan 2 quintos. Sí, ¿no? Sí. Me Uno. quedan 3 sobre 5. Y 3 sobre 5 son 0.6. Ujú. Sí,
Ya, perdón. Entonces es 1.6 más 3 son 4.6. Sí, me había equivocado aquí en este número, es 4. 4.6 ohms. Y ya. Mm, ¿De acuerdo? sí. Vale, pues. Y el otro, El del Everest. no, 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 perdón. El 6 que está ahí, ¿qué es? El 6. Supongo que es el voltaje, ¿no? 6. ¿Cuál 6? Está ahí al ladito. ¿Este? Eh, no, 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 arriba. Ah, de la misma, o sea, del mismo circuito, pues, Ajá. el 6 que está Ah, ahí. 6 volts. Ajá. Pues nada, nada más es. No ayuda en nada. Sí, no, ese es voltaje, sí. Ah, ok. Ok. Sí, ese 6 volts, sí, no, es el voltaje, pero no lo estoy ocupando porque me piden resistencia total. Ok. Ok. Subraya, entonces, 4, 6. Ah, perfecto. Mira, nada más te comparto, nada más rápida para que Sí. veas esta parte. Dice, ay, la presión atmosférica en la cima del Everest disminuye comparada con la del nivel del mar debido a que, mira, te lo voy a explicar así rápido para que lo entiendas. Sí. Imagínate que aquí está el nivel de tierra. Vamos a ponerlo aquí. Digamos que este es el nivel de playa. ¿De acuerdo? Ujú. Voy a dibujar por aquí una montaña. Por acá, ¿no? La atmósfera, acuérdate que la atmósfera pues está llena de gases, ¿sí? Oxígeno, CO2 y pues, todas esas cosas. Entonces, pues imagínate que viene aire desde la estratosfera hasta la playa. Y estás en la cima de esa montaña. Tú dime, ¿cuál tiene más cantidad de aire? ¿El que está sobre el de la playa o el que está sobre la cima de la montaña? El que está sobre la playa. Entonces, el que está sobre la playa va a tener mayor presión, pues tiene mayor cantidad de sustancia, ¿no? Ujú. En este caso sería mayor cantidad de gases, ¿no? Entonces, ejerce una presión mayor, ¿sí? Andy. Sí, 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 sí. Y el que está más arriba, ¿cómo es la presión? Menor. ¿De acuerdo? Ujú. Vale, pues, bueno. Entonces, si quieres, ya manita, nos vemos un rato, ¿vale? Sí, Bueno, sí. ándale, porque ya ¿Me recuerdas los horarios? de 8 a 9:20, de Ujú. 9:20 a 10:40, de 11:10 a 12:30 y de 12:30 a 1:40. ¿Sale? Ah, ok. Bueno, Sí, sí, va a estar sale todo el pues. día. Sí, un ratito. Bueno, luego nos vemos, Ok. Andy. Sí, Cuídate. muchas gracias, de verdad. Bye.